Doctor Goyochea, Nacho, buen día, lo saluda. Quería Buen día, consultarle Nacho. puntualmente por algunos detalles de lo que se aprobó en cuanto a la renta básica universal. Sabemos que lo que ustedes han fijado en la Constitución, de alguna manera para decirle a la gente, es el tema en general, que ahora seguramente van a tener que desglosar en particular cada punto de lo que hace la renta básica universal, pero ¿han debatido de dónde va a salir el dinero para financiar esto y quiénes deberían ser los que reciban esta renta básica? Bueno, Nacho, sí, la renta básica ha sido uno de los proyectos que ha tenido mayores iniciativas ciudadanas y que ha tenido también, por supuesto, diferentes proyectos por parte de los convencionales Mm, constituyentes. Integra lo que nosotros denominamos la matriz social porque se configura como un derecho. Y la renta básica universal se convierte a partir de esta constitucionalización en una herramienta del Estado que configura lo que se definen como políticas públicas. No hay una sola manera de entender la aplicabilidad de la renta básica universal, sino ujú. que tiene diferentes matices y también, por supuesto, diferentes ámbitos de aplicación. Solo a modo de ejemplo, la renta básica universal, el año pasado, en el conflicto que se mantiene entre Rusia y Ucrania, ha hecho que los costos del servicio de energía eléctrica tengan un aumento desconsiderado en función de la relación de mercado. Y en ese contexto, Inglaterra, Francia, Italia, España y Grecia han aplicado la renta básica universal sobre las tarifas eléctricas a quienes eran usuarios para evitar que los costos tengan un alto impacto a nivel de inflación. Esta renta básica fue estacional, es en el periodo de mayor demanda que han tenido estos países, que fue en el contexto del invierno, de la misma manera que nosotros lo estamos atravesando, un invierno muy duro, lo tuvo también Europa el año pasado, y ha tenido ese efecto final, es decir, es la acción del Estado que meritúa entre tener una inflación alta y generar un impacto profundo en el poder adquisitivo de la gente, establecer una asignación para los usuarios del sistema de servicio eléctrico con un subsidio a las tarifas de tal manera que no tuviera el impacto en el ingreso o en el poder adquisitivo de la población en general. Y esta renta también se aplicó a los sectores industriales. ¿Eso que logró? Aminorar el impacto de la crisis energética que estaba atravesando Europa a causa del conflicto bélico que se mantiene entre Ucrania y Rusia. Esa mirada, Nacho, no es distinta a lo que está sucediendo hoy en la provincia de La Rioja. Debemos recordar que el cuadro tarifario ha sido desregulado por el gobierno nacional a partir del decreto 70/23, el decreto de necesidad y urgencia, y al estar desreguladas las tarifas, los servicios eléctricos han experimentado un aumento considerable en la posibilidad de la población de pagar, de tal manera que hubo provincias como por ejemplo Córdoba, Santiago del Estero, que han decidido fraccionar el costo de las boletas, pero no así el impacto del precio de la tarifa de luz eléctrica. En la provincia de La Rioja, el gobierno provincial ha decidido excluir el impacto de la desregulación en el servicio de tarifas eléctricas. De hecho, ha decidido cubrir el subsidio que el Estado Nacional ha retirado del costo y es por eso que cada usuario a nivel provincial ha podido experimentar que no ha tenido aumento en su tarifa, pero el costo lo está absorbiendo el Estado. Bueno, eso puede constituirse también como una política pública de renta básica universal aplicado al conjunto de la ciudadanía que en calidad de usuario accede a un servicio de electricidad que, desregulado por el mercado, se volvería insostenible en el tiempo por los altos costos que implica. Doc- Fundamentalmente, Nacho, esto sí. Doctor, a ver, para entenderlo con otro ejemplo,
Sería algo muy similar a lo que sucedió en la pandemia con los IFE, que extraordinariamente el gobierno, en este caso nacional, tuvo que hacer un aporte para que las personas tuvieran ingresos al no poder salir a trabajar. Más o menos entiendo que sería en cuestiones extraordinarias, de emergencia, donde necesite el gobierno desembolsar recursos. Blanquear eso sería la renta básica universal. Bueno, bueno, ese es un ejemplo. También el IFE es un ejemplo, porque lo que caracteriza a la renta básica es su temporalidad en situaciones, lógicamente, de emergencia. Claro. Por eso, su diseño en el texto constitucional es de carácter programático y la ley especial es la que va a determinar la operatividad en los contextos en los cuales los considere oportuno recurrir a esta política pública para que las asimetrías no se profundicen a nivel provincial, sino que permitan equilibrar diferentes contextos que impactan de manera, por supuesto, diferenciada en los sectores sociales. Por ejemplo, hoy un sector a nivel provincial que mayor crisis está atravesando son todos los trabajadores vinculados con la construcción, que a causa de la suspensión de las obras públicas han quedado excluidos de su fuente laboral. Entonces, en el desarrollo de políticas públicas, bien puede constituirse el sector únicamente de la construcción, lo que puede tenerse en un contexto de emergencia, de crisis, que si no tienen ese ingreso, lógicamente configuran una situación de vulnerabilidad en la cual el Estado no puede estar ausente. Por eso, las rentas básicas universales son políticas públicas que tienden a equilibrar situaciones de emergencias y su previsibilidad siempre está sujeto a los criterios de responsabilidad fiscal y la asignación presupuestaria, ya que ningún gasto público por parte del Estado se puede autorizar si no está previsto en el presupuesto a nivel provincial o a nivel nacional, Ahora, ¿no? Por lo Pedro, que implica la Pedro, responsabilidad fiscal. Pedro, quiere decir que, una pregunta, porque acá me confundí, yo pensé que la renta universal era para gente que tenía un programa social, entonces le aseguraban una cantidad de plata a cambio del programa social y que eso le daba las posibilidades de tener lo mínimo indispensable. Pero no me queda claro si la renta básica universal que le van a dar a la gente, se le van a dar, primero, si va a ser acotado en el tiempo. Segundo, ¿va a ser para situaciones emergentes de problemáticas sociales? Tercero, ¿o va a ser para la gente que está en situación de que no puede trabajar de otra cosa, entonces va a tener una renta universal de por vida o se van a suplantar con los programas sociales nacionales? Bueno, Carlos, la caracterización de la renta básica tiene esta diversidad de acciones a través de la cual se desarrollan las políticas públicas. No está encuadrada en una sola forma o en un solo esquema de aplicabilidad, sino que esto está definido en un orden de prioridades que lo establece una ley especial y tiene los criterios de responsabilidad fiscal y aprobación presupuestaria. Bien. Cuando se dan estos dos elementos, se circunscribe la acción de la renta básica universal a sectores que por diferentes contextos están atravesando situaciones que los colocan en un esquema de vulnerabilidad y en la cual el Estado, para evitar la profundidad de estos esquemas de vulnerabilidad, asiste para que de manera temporal puedan reinsertarse, ya sea en otro contexto laboral o bien a través de una acción que puede constituirse como lo que se denominan, por supuesto, los nuevos emprendimientos o emprendedores, en la que el Estado le provee esta posibilidad de insertarse nuevamente en el sistema y empezar a transcurrir su vida con las acciones que desarrolla en un nuevo trabajo, en un nuevo emprendimiento o en una nueva acción. Perfecto, Por eso, perfecto. las rentas básicas universales no tienen una aplicabilidad particular, no está destinada a sectores en condiciones
de pobreza extrema, sino que tiene como destino una acción en la cual el Estado prioriza para evitar que se caiga Males en mayores, los males extremos de mayores. vulnerabilidad o de situaciones en las que, por ejemplo, hoy la provincia de La Rioja, el ejemplo más claro que pongo es con la tarifa del servicio de Sí, 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 electricidad, eso nos quedó que el claro. Estado Ahora, provincial, la plata en ese momento, eh, el subsidio este sí, saldría directamente para derivado a Edelar o al contribuyente. Tomar la plata, anda a pagar no, la luz porque no lo podés pagar. Hay no, una, no, no. En este caso, el Estado provincial, el subsidio lo asume como órgano de poder y el vínculo es directamente con la empresa. ah, Por eso, perfecto, al perfecto. usuario, al usuario le llega el costo accesible del servicio de electricidad, no con el valor de mercado que ha establecido la desregulación el gobierno nacional. Perfecto. Y ustedes le dan al Estado, o sea, al Ejecutivo, tiene que, en su presupuesto, en el presupuesto que mande para el año en curso, tiene que tener una determinada monto declarado en su presupuesto de gastos para asumir Claro, como un este colchoncito de subsidio. emergencia. O sea, va a decir, mira, tanta plata va a ir destinada a los subsidios que vamos a tener que dar para las distintas necesidades que puedan ocasionarse. Exactamente, la Bien. ley especial va a determinar cuál es el nivel del presupuesto a nivel general que se destina para la aplicación de una renta básica universal que se define en los contextos en los cuales se prioricen las acciones para poder desarrollar la asistencia del Estado. Ah, Por buenísimo, eso, Pedro, buenísimo. Ahora te insistimos, entiendo. la renta básica no es una excepción a las políticas de presupuesto provincial o si la aplica la nación al nivel del presupuesto nacional, ya que ningún gasto público puede quedar afuera de la Afuera. previsibilidad que determina una provincia, ¿no? Por Perfecto. eso, en este contexto de crisis en el cual nosotros estamos desarrollando lo que tiene que ver con las políticas tarifarias, el Estado ha decidido absorber los subsidios que la nación los eliminó y lo está aplicando a los usuarios Sí, sí. exclusivamente provinciales sin diferenciar residencial, industrial, le está aplicando lo mismo, esta posibilidad de tener previsibilidad en sus gastos y no tener un impacto en sus ingresos que con el contexto de la inflación, lógicamente el poder adquisitivo va decayendo de manera sistemática. No, 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 sí, es importantísimo esa acción porque además, no por una cuestión de inclusión social solamente, tan solo, meramente por eso, sino para mantener, ¿no? A la contención hacia las familias que una tarifa nacional que aumenta de una forma descomunal Mm. te deja a una elección de decir, bueno, o pago el servicio eléctrico o le compro los medicamentos para la gripe o compro comida para morfar, O en el caso de digamos. la construcción de muchos que se quedaron sin laburo, que hoy no lo tienen. Claro, a eso te está refiriendo. Bueno, claro, claro, Carlos y Nacho, hoy el sector electrodependiente, que son muchos a nivel nacional, están atravesando una grave crisis Mm. porque su calidad de vida depende también del servicio de electricidad. Y esto, por supuesto, que una desregulación te puede dar resultado en el esquema de mercado, pero cuando una vida se pierde a causa de una tarifa que resulta extremadamente costosa para poder abonar, no sé hasta dónde te puedes sentir satisfecho la relación de mercado sabiendo que estás poniendo en peligro a La un vida, conjunto de claro. familias que con el servicio de electricidad termina afectando su calidad de vida. Cuando vos hablas de electrodependientes, hablas de personas que están a lo mejor internadas en su casa, conectadas a un respirador, o a una bomba de alimentación, y eso no se puede parar. ¿Te referís a eso? Exactamente, Carlos, que la vida de ellos depende de esa herramienta, ¿no?